Evidentemente, la política para mí fue mi pasión, fue mi vida. ¿Te roba vida? Me robó mucha vida, claro. ¿Qué significa para ti una priista así como De cepa. de cepa tener que estar levantando también la bandera del PAN? Nada fácil. Debo de decirlo porque hay que ser honestos, ¿no? No fue fácil asimilar la necesidad de hacer una alianza. Este es el podcast de Andrés Bancook. Amigas, amigos, me encuentro en una de las entrevistas quizás más esperadas en mucho tiempo a nivel político que tenía yo en el tintero. Con una mujer que sin duda en Aguascalientes es una referencia de política, con una política que hace de esas alianzas como un estilo y que hoy en día está en alianza con una de las candidatas a la gubernatura. Una mujer que ha pasado por la alcaldía, ha pasado por muchísimos temas de asesorías, porque como les digo es una referencia. Me encuentro con Lorena Martínez. Andrés, muchas gracias. Te la debía, ¿verdad? Desde hace 12 años. Por la anécdota que platicamos hace rato. Pero con el gusto de verte y lo que impones. Lorena, eres una mujer que impone seguridad y con una mirada feroz a política de conocimiento y de carrera. ¿Así eres? ¿Asustó? No, impone. Y eso bueno, hay okay. Pocos políticos que logran creo que ese tinte, ¿no? Y sobre todo en el plano de los hombres uno los identifica, ¿no? Ve políticos que dicen, este político desde todos los partidos, ¿no? Dice, cuidado, sabe. Y tú estás en ese, a mi manera de ver. Muchas gracias. Te agradezco tu comentario. Creo que es producto de muchos años, Andrés, ¿no? Es producto de muchas experiencias. Bien dice el dicho, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y yo creo que en mi caso así es. Sé más seguramente por los años que tengo de experiencia en la política, tanto en la administración pública, municipal, en la federal, en el legislativo, que para mí fue como la gran escuela de la política. Pasar por la Cámara de Diputados específicamente fue una experiencia maravillosa, ¿eh? Y poder conocer, convivir, aprender de políticos y políticas muy importantes. Pero creo que en Aguascalientes el reconocimiento tuyo es por la alcaldía. Sin duda. Yo cuando llegué a la candidatura a la alcaldía, Andrés, fíjate que es un tema interesante, yo tenía ya seguramente 20 años de carrera política y poca gente me conocía, ¿eh? A pesar de haber sido ya diputada por 2 ocasiones, a pesar de haber sido ya secretaria en el gabinete de un gobierno estatal, la campaña en la alcaldía fue prácticamente pues mi lanzamiento, digámoslo así, como una política ya más consolidada, con una presencia local. Creo que había dedicado mucho tiempo a la política nacional. Y sí, es lo que deja huella, ¿no? La alcaldía es una plataforma maravillosa para hacer de tu proyecto de vida político la mejor plataforma, ¿eh? Creo que lo estamos viendo. Que tu nombre, resonó muy fuerte desde ahí el tema de la línea verde, creo que fue un sello de Lorena Martínez en Aguascalientes. ¿Es tu orgullo? Sin duda. Es mi orgullo y una enorme satisfacción hoy que regreso a las colonias del oriente de la ciudad con una encomienda específica de saludar a los vecinos, de invitarlos a participar en este proyecto que encabeza Tere Jiménez. Me he dado cuenta que no me equivoqué, Andrés. No me equivoqué porque cuando yo visualicé ese proyecto, siempre me dije que al paso del tiempo, sin duda, iba a haber a muchas familias felices, a muchas familias con sus hijos conviviendo, disfrutando de áreas verdes que en aquel entonces no existían, Andrés. Yo me acuerdo que en el estudio que hicimos, medíamos, por ejemplo, el número de metros cuadrados de áreas verdes por las regiones de la ciudad, y mientras en el norte de la ciudad había 12 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, en el oriente apenas si llegábamos a medio metro. No había un lugar en donde los niños pudieran salir a jugar, las familias pudieran encontrarse, en donde poder quebrar una piñata. Y pues la vida te pone la oportunidad y ya tú tienes que tener la habilidad de patearla, porque fue un hallazgo, Andrés. Yo recuerdo que íbamos en la campaña
y llegaba yo, por ejemplo, a la colonia Cumbres y me decían las vecinas, Lorena, que sí me decían siempre, no me decían ni licenciada ni nada de eso, Lorena, quítanos este terregal, ¿no? Y luego llegaba a otra colonia y me pedían lo mismo, y a otra y así, hasta que un día de repente veo los palitos amarillos que decía zona de resguardo, no construir, y empecé preguntando, y yo, ¿qué es aquí, bueno, es que aquí pasan los ductos de Pemex, me dicen. Y empecé a observar y observar. Fue cuando me di cuenta que era una masa de tierra uniforme, unida, a lo largo de casi 15 kilómetros y atravesaba todo el oriente. Fue cuando me di cuenta del potencial que había descubierto y que había una posibilidad de hacer cosas maravillosas. Eso combinado con lo que encontré en Curitiba. Termina la elección y yo fui a Curitiba a revisar un poco el Instituto de Planeación de Curitiba, que era una de las experiencias de política pública más exitosas en América Latina, y me voy a un curso al Instituto de Planeación y el último día, que ya terminamos de ver cómo se diseñan las ciudades y todo esto, la directora del instituto dice, vamos a conocer la línea verde. Yo volteo y le digo, ¿y qué es eso? Y me dice, es una antigua carretera de Sao Paulo a Curitiba que se canceló porque se hizo una autopista nueva y entonces esa carretera cerca a la ciudad se convirtió en un parque lineal, me dice. En ese momento, haz de cuenta que se me vino el clic, amarré lo que yo traía en la mente de que algo había que hacer ahí con el sentido de una obra que podría ser trascendente. Hoy de verdad lo veo porque la gente me lo dice todo el tiempo, cuando voy por allá o cuando no. Y es una de las satisfacciones más grandes, sin duda. Me pasó hace poco que estaba recorriendo la línea verde por un asunto personal y me encuentro ahí al alcalde, a Leo Montañez. Uh-huh. Estaba poniendo en un punto, o estaba supervisando algo así como un punto donde iban a poner internet. Es correcto. Y realmente me puse a mirar la obra y me di cuenta de qué importante que es ese papel que juegan ustedes los funcionarios, los políticos, cuando están en sus puestos, de transformar vidas, ¿no? O sea, de trabajar por el bien común, porque veía eso, me tocó estar justo frente a una cancha, creo que era como de básquet o de fútbol cerrada, uh-huh. y durante unos segundos analicé cuántas calles hay de este lugar, este espacio de la línea verde. Para el que no lo conoce o nos ve de otros lugares, es un espacio como de un camellón muy grande, como unos 50 metros, que tiene una extensión como de 10 kilómetros, ¿no? O sea, 12 kilómetros. 12 kilómetros. Uh-huh. Y todo está compuesto por canchas, por espacios donde hay para hacer gimnasia, por espacios para trotar. Y se me hizo fabuloso porque dije, ¿cuánto no dejaste de hacer por invertirle ahí? Dejé de hacer muchas otras cosas que luego, con el paso del tiempo, te reclamaban. Yo me acuerdo, me reclamaban acá en el norte, porque acá no hacíamos mucha obra pública, que también hicimos, pero ciertamente no de esa envergadura. Pero fíjate que hay un tema bien interesante, Andrés. A mí me tocaron buenos tiempos, ¿eh? Y digo buenos tiempos de gobierno porque el gobierno federal en su momento, que era Felipe Calderón, por cierto, de otro partido distinto al mío, me apoyó mucho. 2011, por ahí. 2011, 2012. Uh-huh. 2013 terminamos el periodo de gobierno. A mí me tocó un presidente que era Felipe los 2 primeros años de mi gobierno, pero nunca sufrí la estría de recursos de decir es que tú eres de otro partido, ¿no? Quizá también tenía que ver que Felipe Calderón y yo fuimos compañeros diputados en la 58 legislatura. En ese entonces nuestra coordinadora era doña Beatriz Paredes y yo era vicecoordinadora. Entonces Beatriz nos permitía de alguna manera estar en esas reuniones de los líderes parlamentarios y yo tenía una cierta cercanía en ese entonces con Felipe, que era el coordinador. Entonces creo, como dicen por ahí, caí en blandito, ¿sí? Entonces a la primera gira que hace el presidente Calderón a Aguascalientes, siendo yo ya presidenta, le presento el proyecto, le digo de qué se trata y bueno, a mí me fue muy bien. La verdad es que en esa obra hay recursos de 17 dependencias del gobierno federal. A nosotros como el municipio nos ha de haber costado 90 millones de pesos. Pero es una obra
que costó 500 millones de pesos. Está increíble e insisto, cuántas cosas a veces pasan que no se pueden hacer por hacer otras y se encuentran ustedes en ese lugar, ¿no? Y sobre todo hoy en día que están en una alianza, por ejemplo, esos partidos tan antagónicos como el PAN y el PRI, y tienen que ambos trabajar justamente por este asunto que dices, ¿no? De un gobierno que ya no es el mismo y ya trata con determinado, no sé cuál es la palabra correcta, desdén o desprecio hacia otros partidos. Y en Aguascalientes, que es como a un oasis, se unen PAN, PRI, PRD. ¿Qué significa para ti una priista así como de cepa? De cepa, tener que estar levantando también la bandera del PAN. Nada fácil. Debo de decirlo porque hay que ser honestos, ¿no? No fue fácil asimilar la necesidad de hacer una alianza. Y digo una necesidad no en el sentido meramente electoral, ¿eh? Yo soy de las que creo que el Partido Acción Nacional puede ganar la elección sin nosotros, ¿eh? Las estadísticas, los resultados electorales de la última elección, en la que ganó precisamente Leo Montañez, pues les da una amplia ventaja. Uh-huh. Yo soy de las que creo que ni siquiera nos necesitan para ganar, siempre y cuando hagan una campaña correcta, adecuada, lo que la gente espera, presenten las propuestas, compromisos como lo están haciendo. Sin embargo, creo que sí nos necesitan en el sentido de poder construir un programa de gobierno que sea más creíble. El PRI le da certeza. El PRI le da mucho sentido a lo que podemos hacer en Aguascalientes, porque los priistas de Aguascalientes hemos hecho buenos gobiernos. Pero han desaparecido. Creo, o da la impresión, Lorena, que tu aparición es una especie de bocanada de oxígeno para un PRI que ya no tiene figuras. Estaba completamente fragmentado. ¿Sabes qué? Creo que nos equivocamos. Y nos equivocamos en el sentido de que quienes podríamos haber mantenido la unidad del partido, quienes podíamos haber mantenido cierto liderazgo, hicimos un vacío. Hasta creo deliberado y más pensando en nuestra propia persona que en lo que el partido necesitaba. Y es el caso, ¿no? Tú ahora ves donde está el exgobernador Carlos Lozano, donde están otros cuadros. Todos nos fuimos a nuestra casa, a nuestros asuntos personales y generamos ese vacío. Muy lamentable, ¿eh? Quedó lo que no representaba a un partido presente. O sea, los poquitos que se veían en algún puestito no representaban en nada los ideales de su partido. Dejamos una generación de jóvenes, sí con muchas ganas, que yo los respeto mucho, sí con mucho entusiasmo, pero descabezados. Y creo que ahí nos equivocamos porque... ¿Sienten culpa? Yo sí, por eso estoy aquí. Estás aquí y qué bueno que se te ve con esa endereza en este momento de salir. Y eso habla de la buena política que eres. Cuando Tere gana la alcaldía y bueno, yo pierdo la gobernatura. Pero antes de ello, Tere fue una diputada federal solidaria con el gobierno que yo encabezaba. Nos ayudó a conseguir recursos. Fue una gestora incansable precisamente para consolidar el proyecto de la Línea Verde, porque era su distrito además, ¿sí? Y en eso fue cuando empezamos a intercambiar puntos de vista, a ver un poco hacia dónde tiene que ir Aguascalientes. Y en algunos momentos, sí, ella es una mujer inteligente, pero sobre todo es una mujer que sabe escuchar. ¿Te llevas bien con ella? Muy bien, extraordinariamente bien. Entonces esa parte de la alianza no costó tanto. No, en esa parte no. Es más, yo creo que si no hubiese sido Tere Jiménez la candidata, difícilmente yo estaría aquí arreando, pues. Pues sales con esa fuerza que estaba oculta, tenían los poderes ahí ocultos el PRI, y sale de repente tu nombre, que estaba vinculado a cualquier tema ya, o sea, te habías convertido en un lugar común en todos los partidos. Como un mito ya. Y eras un mito urbano, ¿no? Un mito urbano. Sí, un mito urbano, y apareces haciendo campaña. Un mito urbano, porque ya me decían que ahora sí estás en Morena o que sí ahora anda acá. Nunca me he movido del PRI. ¿Siempre fuiste priista? Siempre fui priista, siempre he estado en el PRI. Nunca he votado por otro partido, Andrés, increíble, ¿eh? Y esta vez tampoco.
No, por supuesto, lo maravilloso de ir en una alianza es que te permite ser tú, te permite autenticidad, te permite el compromiso y la verdad se va a sentir bien padre tachar el logo del PRI en la boleta. Vas a sentir un poco ese orgullo que estabas extrañando sentir. Sí. Es motivante para mí. Se te nota emocionada. Estoy emocionada. Lo veo en ti como algo así hasta nostálgico. Estoy emocionada. Me ha encantado regresar a las colonias, me ha encantado caminar por las calles, algo que no hacía desde la campaña a la alcaldía, porque la campaña a la gobernatura no lo hice al nivel de ir a tocar puertas, ¿sí? Son campañas diferentes, tratas de estar cerca de la gente, pero la agenda es tan pesada, tan intensa, tienes que recorrer todo el estado. Y ahora voy así literal tocando puertas. Me encuentro de todo, evidentemente, me encontraré gente que me quiera, gente que no me quiera, porque es normal, pero la mayor, 99% si tú quieres, me encuentro gente que me respeta. ¿Y has encontrado de vuelta en aquellas personas que quizás es normal se hayan perdido? Insisto, el PRI desapareció. Hombre, claro. Pero que te recuerdan y dicen, ¿qué hace usted aquí, licenciada? No, bueno, ese es el tema todos los días, ¿no? Todos los días me encuentro a una líder, una persona en una colonia que le da gusto verme de nuevo, que me dice, oye, es que yo me acuerdo que cuando usted fue alcaldesa, usted me ayudó, cuando usted estaba en la Fundación Mamá Cuca, me dio una beca para mi niña, es que usted nos hizo aquí el pavimento, vamos, ese es el tema todos los días y eso me recarga energía, eso me hace como sentir, creo que no es nostalgia, fíjate, porque ni siquiera tengo la nostalgia de regresar a ser funcionaria pública. Lo que sí me regresa es un poco el sentir que ha valido la pena todo lo que hice, lo que dejé hacer por estar en la política, porque también dejé de hacer cosas, Andrés, ¿sí? Evidentemente, la política para mí fue mi pasión, fue mi vida. ¿Te roba vida? Me robó mucha vida, claro. ¿Te impide formar núcleos familiares sólidos? Sin duda. Los pospuse, los sacrifiqué, los dejé de lado porque para mí era mucho más importante construir un proyecto político del sueño que tuve en ese momento, que era ser gobernador de Aguascalientes, ¿no? Ya no es. Y eso sí quiero decirlo porque hay quien cree que Lorena Martínez regresó a la política porque quiere intentar ser gobernador otra vez. No es el tema. Una pregunta clave que Tere me hizo a mí debió haber sido en el 2000, antes de su reelección. 2017, por ahí. Sí. En alguna ocasión nos reunimos en México. Una pregunta clave que me hizo ella, Lorena, ¿vas a intentar ser candidata en el 2022? Y yo le digo no, porque creo que hay circunstancias, hay tiempos, hay momentos. El mío pasó, no se dio por las razones que sean. No quiere decir que no me guste la política ni que crea que no puedo seguir aportando. Puedo seguir aportando, pero hay otras trincheras desde las cuales se puede aportar. Entonces le digo, no es parte de mi proyecto y hoy en día no quiero volver a repetir el intento de ser gobernadora. Ahí fue cuando empezamos a trabajar sobre el proyecto de Tere Jiménez. O sea, sí has estado también como mentora, con tu experiencia, con tu solidez partidista. Sin duda, yo creo que algunas veces he contribuido, he apoyado, he aconsejado, sin duda. Ahora se encuentran 5 mujeres. Creo que no es para menos en un momento histórico de tanta violencia contra la mujer, en un momento donde se están definiendo una realidad de un México diferente en los últimos 3 años, donde quizás las políticas de seguridad no han sido tan efectivas respecto a estos temas ni a otros de la mujer. ¿Crees que estas 5 mujeres que están encabezando... Yo opino que sí, y arranco con eso mi opinión para compartir la tuya. ¿Crees que es un momento histórico para que las mujeres marquen un precedente de cómo pueden llegar a hacer las cosas a futuro? Totalmente. Yo siempre he creído que las mujeres tenemos una especie de doble carga. Sí, por supuesto, el hecho que tiene todo político de ser un buen gobernante, pero tenemos una segunda que es hacer gobiernos distintos, diferentes. ¿Y en qué sentido? Creo que tenemos que hacer dos gobiernos diferentes. Uno, definitivamente, gobiernos mucho más humanos, mucho más comprometidos con la gente que más necesita, que más requiere de la intervención del Estado. Porque hay quienes lo necesitan más que otros, Ese es un hecho. Y la otra es que tenemos la obligación, porque
porque así se percibe, y creo que así es, tenemos la obligación de hacer gobiernos mucho más honestos, más transparentes. ¿Morena vino a cambiarlo todo? Sí, Morena vino finalmente a reagrupar a todo un sector de la sociedad mexicana que no compartimos el proyecto del presidente, que consideramos que hoy por hoy México pasa por un momento complejo, difícil, que nuestro país está en riesgo y nos hace ver que hay cosas más importantes que las divisiones de los partidos políticos. Esa es la otra razón por la que estamos aquí. Esta es una alianza que nace, se inspira precisamente en la idea de que podamos dejar de lado nuestras diferencias para poder cerrar filas en pro de un proyecto que, si hoy es un proyecto estatal, finalmente tiene un objetivo, que podamos consolidar un buen ejercicio de gobierno o de cogobierno de los partidos coaligados y ver de frente hacia el 24. Y en tu experiencia política, ¿Tere Jiménez está lista para ser la gobernadora? Sin duda está lista. A ver, Tere Jiménez tiene la experiencia legislativa, tiene experiencia municipal, tiene un gran olfato para la política, es nata. Son de esas cualidades que a veces yo creo que nacen y en el camino se hacen mejor. Ella las tiene, ¿eh? Y tiene la habilidad de saber integrar equipos. Prueba de ello es que yo me quedé impresionada ahora que arrancó su campaña, que la vi un poco más de cerca. Tiene el equipo tan armado, tan hecho, que yo veo como que le pican un botón y ¡pum! Todo explota. Pues lo que vimos, ¿no? O sea, tiene la capacidad de analizar, de ver en dónde hay que fortalecer, con mucha objetividad. Esto que decíamos hace un rato de ir preparando el plan de gobierno desde un año antes. Eso ¿sí? Me lo dijo en una entrevista. Habla uno de la seguridad con la que se enfrentó para alcanzar la candidatura, con la certeza de que podía hacer y empezar a armar todo un proyecto de gobierno que normalmente se hace cuando ganas. Políticamente me interesa mucho tu opinión. ¿Cómo hizo en pocos meses? Primero porque es una joven política que se dedica de tiempo completo a lo que es su pasión, que es la política. O sea, Tere trabaja N cantidad de horas todos los días, es muy trabajadora, pero además se dedica de tiempo completo. O sea, no tiene una distracción, solo está en ello. Y tiene un gran olfato y es una mujer incluyente. Es decir, igual si se sienta con uno y con otro y les dice, venga, se suma y suma y suma y suma. Eso no es fácil, ¿eh? Es más, tiene una cualidad que a veces es tan extraña en la política, pero yo le he visto como actores políticos que han sido, por cierto, bastante agresivos con ella, no lleva cargas. Es decir, pero lo que sí veo es que, vamos, no carga mochilas energéticas negativas. Sino que eso en política, es valiosísimo. Volviendo a las 5 candidatas y la oportunidad histórica que tienen de marcar un antes y un después, independiente que los hombres también deben ser evaluados. Pero esta es la oportunidad de las mujeres. Sí. O sea, vamos a hablar de mujeres y es una oportunidad. Ese es el único estado donde la boleta completa va de mujer. ¿Qué está pasando políticamente con las campañas oscuras que están sacando otras candidatas? No hacen el daño, pero hacen un ruido negativo. ¿Qué está pasando ahí? Son estrategias de campaña, Andrés. O sea, los que ya estamos acá sabemos perfectamente bien que el candidato se rodea de estrategas y ellos van diciendo un poco la línea de hacia dónde tienes que tratar de ubicar tu nicho de posibles electores que puedan votar por ti. Yo eso es lo que veo, ¿eh? Ni siquiera veo que haya una intención malsana de realmente hacer daño. Pues cómo van buscando como su nicho electoral, ¿no? Lorena, con todo respeto, pero salir diciendo que tal candidata es... Bueno, eso no es una estrategia. Ese es un error terrible del estratega y terrible de la candidata. Te voy a decir por qué es un error. Primero, porque te pones en la línea y en el filo de una falta, hasta de un delito. ¿Sí? Entonces, esa es una mala asesoría, sin duda. Una mala decisión. Un descuido, sin duda. Porque como candidato también es dueño de lo que está diciendo. Sin duda, ¿eh? Pero bueno, ese es el riesgo que decidieron correr en ese partido y esa candidata. Si a mí me preguntas, yo te diría, sí, es un error. Sí, pero bueno, ellos tienen su estrategia. Yo soy de las que creo que no va a funcionar. Me parece, ¿sí? Como también veo la estrategia de Morena, ¿no? Un poco en la misma línea,
del discurso, pero más cuidado, digamos, cuidando los parámetros de la ley, ¿sí? De no incurrir en una falta administrativa o legal. Pero qué falta de oportunidad que tienen de ser una buena propuesta. Bueno, Pierden micrófonos, o sea, en este mismo micrófono, si tú pierdes el tiempo diciéndome, tal, esa hizo y no cumple, y en vez de decir, yo quiero hacer... No, hombre, y además creo que es una falta de conocimiento hasta de la sociedad hidrocálida. Aquí nos ha quedado clarísimo que las campañas negativas no funcionan. Restan. Aquí el electorado le gusta ver campañas limpias, campañas propositivas, positivas, es decir, a ver, ¿qué me ofreces? ¿Qué estás dispuesto a construir? ¿Cómo nos podemos sumar contigo para sacar a Aguascalientes adelante? A mí me parece que hay como una especie de desconocimiento, ¿no? Pero estamos a tiempo. Yo estoy preparado para el debate que haya. Me espero un nivel de payasada muy alto. O sea, es un momento para avisarle a las 5 candidatas. Oigan, entiendan este mensaje que estás diciendo. Aguascalientes no se rige por ese odio que se rige el resto del país en muchas zonas donde... Yo lo voy pronosticando, ¿eh? Yo creo que hay más de alguna que puede caer en el error, ¿eh? Sí. ¿Qué le dirías en tu experiencia? ¿Qué le diría? A las 5 así. Están en el momento muy oportuno de revisar sus estrategias de campaña. Están a tiempo. ¿Pueden darle un marcha atrás? Tienen que enderezar, me parece. Tendrán que replantearse muy bien su estrategia de campaña con un electorado que en Aguascalientes es un electorado informado, pero también es un electorado muy maduro, un electorado que no nos gusta la confrontación, que somos un electorado que buscamos soluciones. No nos gusta ni siquiera atrás. Para adelante. Siempre es para adelante. Así somos los hidrocálidos. ¿Por qué Morena no permea en Aguascalientes? Fundamentalmente por el gobierno del presidente López Obrador, sin duda. ¿Crees que sus números van a la baja? Van a la baja, sin duda. Y esto se va a ir consolidando, la tendencia a la baja, porque al final el electorado también está pendiente de los resultados de gobierno. En un momento tú puedes gobernar, si tú quieres, con empatías, con chistes, con golpes mediáticos, pero a mí me parece que los mexicanos, con sus excepciones, evidentemente, quizá en las sociedades, en las colonias o en los estados de menor escolaridad, con menos comunicaciones, etcétera, pues a lo mejor te gana el aparato de tierra, ¿no? O te gana los programas sociales. Pero al final México tiene ya una conformación de una sociedad mucho más moderna, más informada, más educada, en donde lo que sí estamos es analizando los resultados reales de gobierno. Y ahí no hay resultados de gobierno. Van 4 años de este gobierno. No hay resultados de gobierno. O sea, dime uno. Ya te estoy entrevistando yo a ti, pero dime uno. Es que lo interesante es que no hay algo concreto ya, no. y el tiempo ya no da para más. Ya no hay tiempo. De hecho, si analizamos los momentos, el 22, pues prácticamente estamos concentrados en las elecciones. Claro. Le van a restar 6 meses. El año que viene es el único año que no hay elecciones y luego estamos inmersos ya en la sucesión presidencial. Ya no hay tiempo. Dudo que termine por consolidar el proyecto del Tren Maya, porque además hoy está siendo tan cuestionado por el movimiento ecologista con justa razón, como dudo que cualquiera que vaya al aeropuerto de Santa Lucía a verlo de verdad entienda que ese puede ser el aeropuerto del país. No. No es un mal aeropuerto, pero es un aeropuerto como para el Estado de México, ¿sí? No es el aeropuerto del país, no es el que el país necesita como una ventana al mundo, no es lo que se pensó que podíamos ser el hub, ¿sí?, de América Latina. Tú tan vinculado a temas de la tecnología, que traías todo el tema de la ciudad del conocimiento y todo este asunto, que querías generar un Silicon Valley hidrocálidos. Sí. ¿Estás asesorando a Tere para que también tome esos temas de la tecnología implementados en la juventud? He estado trabajando ese tema, de hecho, para ella. ¿Ah, sí? Sí, pero te voy a decir una cosa, lo estoy trabajando además ya con una visión más realista. Creo que en mi campaña yo me equivoqué. Te voy a decir en qué. Yo soñé que podría Aguascalientes ser, sin duda, el Aguascalientes, el Silicon Valley de México, porque creo que es la única entidad de la República Mexicana que hoy tiene los instrumentos suficientes para ello. Es decir, una red de universidades de formación de profesionistas, un empresariado local e internacional que podría ser una plataforma y una sociedad civil muy activa. Pero creo que me aventé como muy lejos, es decir, yo lo solté. Futuré demasiado, por decirlo así, ¿no? Hoy no, hoy tengo muy claro qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces hoy estoy ayudando a Tere a construir esta propuesta
pero más partiendo de lo que realmente existe, no tan de largo plazo, por decirlo así, sino más en corto plazo, y ligado específicamente a temas como la tecnología de la información, que hoy hay una gran demanda en el mundo de recurso humano formado para eso. Entonces yo digo, en lugar de pensar que nos vamos a traer las grandes empresas de la tecnología, no, vamos generando el recurso humano que las empresas hoy demandan en el mundo. Y desde aquí podemos dar empleo a numerosos empleos a muchos hidrocálidos. Eso queremos en el gobierno de Tere. Hoy no faltan empleos para los operadores, ¿eh? Es más, hoy los empresarios locales se quejan que no hay trabajadores, que no hay quien atienda un mostrador en una tienda de Sí, faltan empleados. ropa, ¿sí? Faltan empleados. Hay ¿sí? una sobredemanda de empleados. Faltan operarios. Pero hay un montón de jóvenes, de chavos, que no tienen trabajo. Profesionistas que no tienen trabajo, que no tienen un empleo bien pagado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? O le apostamos a la generación de empleos mejor pagados para los chavos que hoy están terminando su carrera universitaria, o los vamos a tener a ellos subempleados, o los vamos a tener pidiendo un empleo de operarios cuando son ingenieros. Y lo que hoy hemos encontrado en el diagnóstico es que hemos ido formando ingenieros, hemos informado mecatrónicos, hemos ido informando ingenieros en biotecnología, pero ¿qué crees? No hablan inglés. Entonces, a la hora de que se hacen las solicitudes de empleo, pues los rechazan porque nos falta la otra competencia indispensable para insertarse en el mundo laboral moderno. ¿Y en eso también van a estar trabajando? Claro. Estamos trabajando en los 3 ejes, en la triple hélice, en el proyecto educativo que tenemos que cumplimentar para poder darle las competencias a los jóvenes, en la parte de la generación o la atracción de los empleos para esos chavos y, por supuesto, en la vinculación gobierno, sociedad y academia. ¿Ves más motivado al priista? Muy motivado el priista. ¿Estás trabajando en la motivación del priista? En eso estoy, Andrés. Ni más ni menos. Mi trabajo hoy por hoy es eso, es levantarles el ánimo, decirles que sí se puede reconstruir un partido que lamentablemente podría decir que estamos en cenizas, pero hay muchas cosas positivas del PRI. Y yo a veces digo, nos falta decir todo lo bueno que hemos hecho. Pero el PRI es creador de instituciones en este país. Desde que creamos el Banco de México, desde crear el Seguro Social, desde crear el ISSSTE, por supuesto el Instituto Nacional Electoral. Es decir, hemos ido creando este país a base de instituciones sólidas, que esa es la razón por la que hoy no nos gusta el presidente López Obrador. Y él tan priista que era en un momento de la historia. Sí, pero es un priista que se quedó anclado a los años 80. A ese prismo de los años 80, del que yo ya no formo parte, porque yo a esa edad yo estaba estudiando, Andrés. Entonces, cuando yo llego al PRI, ya era un PRI con una visión mucho más moderna, más identificado con lo que sucedía en el mundo, más convencido de que México se tenía que insertar en la economía mundial porque el mundo ya se había globalizado. Un prismo que evidentemente ve que para generar la riqueza se requiere estimular a los empresarios para que inviertan en México. Un PRI que no es como el de antes, que creía que los empleos los generaba el gobierno. Y entonces, no sé si recuerdas, Andrés, tú eres muy joven, pero antes decían que el gobierno de aquellos años de Echeverría sacaba a los trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas, iban haciendo pocitos y atrás venían otros que lo venían tapando para poderle dar empleo a tanto mexicano. Pues eso no funciona, ya nos dimos cuenta que llevó al país a una gran crisis económica. Entonces, hoy entendemos que el gobierno tiene una labor que es facilitar, generar confianza para que los empresarios inviertan y generen empleos. Eso es lo que hoy no tenemos. Por eso estamos en esta lucha. Por eso hoy hemos decidido cerrar filas con el Partido Acción Nacional. A mí, en lo personal, amigos míos o priistas me dicen, pero ¿cómo, Lorena? ¿Cómo no logro verte haciendo campaña con el PAN? Cuando en ese partido, en tu campaña a la gobernatura, muchos de ellos te causaron mucho daño. Te atacaron. Sí, claro. Okay. ¿No? Te hicieron bullying. Sí. Me bullearon como a los niños de la escuela. ¿Sí? Y tienen razón, no es fácil, pero siempre hay que pensar que hay cosas más importantes. Que hay un bien común. Un bien común, que hay un objetivo. Y en este caso hay un clarísimo propósito, que es sacar adelante a este país. 5 de junio, Lorena Martínez vota por Tere Jiménez. Voto por Tere Jiménez en el recuadro del PRI, Andrés.
pero ya estás, Sin duda. en esa coalición. Muy bien. ¿Algo más que quieras contarnos, decirnos? Invitar a toda tu audiencia a que primero que nos vean. Ojalá no se aburran, ¿verdad?, con esta plática. No creo, muy interesante. Y segundo, invitarlos a participar en el proceso, sobre todo el día 5 de junio, que no dejen de ir a votar. México nos necesita a todos, México necesita que todo el mundo nos pongamos la camiseta de hacer lo que nos toca hacer. Esa es la razón por la que estoy aquí. Me sentía bastante incómoda estar, no sé, a lo mejor, como decíamos hace un ratito, 15 días en la playa y otros tantos acá. Y yo decía, bueno, este país se está derrumbando y nosotros estamos rascándonos el ombligo, ¿no? Un gustazo, Lorena. Vale, me da mucho gusto verte y seguimos en contacto para gracias a ti por la oportunidad. Este es el podcast de Andrés Bancú. Sigue al explorador de la comunicación en sus redes sociales www.andresbancú.com.